Y bueno, mis amigos, espero que esté todo funcionando de manera correcta, de manera adecuada. Ustedes saben que siempre que ustedes estén bien, yo por supuesto también voy a estar bastante bien. Y es lo que más deseo, por supuesto, el día de hoy. Mira, ven el video cargadito. Sobre el final vamos a ver algo demasiado interesante. Y es que esta gente del Fútbol Club Barcelona pasan toda la temporada hablando que vamos a ganar la Champions, que vamos a arrasar, que somos los mejores, que no sé qué, que no sé cuál, para que cuando los eliminen terminen diciendo cosas como que la Champions no es tan importante, la Champions no la gana el mejor, la Champions son solo 7 partidos y la nueva que se las voy a estrenar esta noche es la Champions es un torneo muy bonito, pero que está sobrevalorado. Te apuesto que eso no lo hayas escuchado y mucha atención porque viene interesante. Pero antes de repasar eso, vamos a ver dos cosas, una relacionada con Vinicius que relaciona a la Cobra y algo de Álvaro Benito que también me ha parecido muy interesante con respecto a lo que puede ser el próximo nuevo entrenador del Real Madrid. Vamos a prestarle mucha atención y sin mucho más cuento vamos a arrancar. Gente, para empezar, mira, vamos a escuchar esto de Álvaro Benito que me parece muy interesante porque habla a la perfección algo que yo llevo pensando muchísimo tiempo y por eso el otro día les decía que si no es para que un entrenador del Madrid pueda trabajar, para eso nos quedamos con Arbeloa. Vamos a darle play. A mí por estilo es Klopp, claro, pero es que Klopp aquí no va a venir. Porque Klopp necesita las herramientas adecuadas para su modelo de juego. Yo le escuché hace años, yo cuando me puse a entrenar investigué mucho sobre su modelo y le escuché una vez diciendo que su primer año en los equipos no suele ser bueno porque eleva tanto el nivel de exigencia a los entrenamientos para su ritmo de juego que muchos jugadores se lesionan, otros se le caen y ya interpreta cuáles son válidos para su modelo para la siguiente temporada, que es cuando empiezan a arrancar. Aquí no va a venir, claro, es que sí. Aquí el tema es que vino Xabi Alonso y antes no quería hablar sobre el tema de Xavi, que es cierto que cuando se fue el equipo estaba mejor, que lo que luego ha acabado estando, pero que estaba muy lejos de parecerse a lo que él quiere futbolísticamente, a lo que él quería futbolísticamente, ¿no? Seguramente. Y el tema es que si viene Klopp es para entrenar como él suele entrenar. ¿Para qué vas a tener un entrenador con un estilo concreto si luego aquí no le vas a dejar entrenar? Klopp es el mejor de todos estos que estamos valorando, el mejor. Es que me parece sencillamente maravilloso y es algo en lo que seguramente todos vamos a coincidir, muchachos, porque si nos ponemos a repasar, lo que dice Álvaro Benito es que tú para qué vas a traer a un entrenador que no va a poder ejecutar fichajes o dar salidas a futbolistas que están de alguna u otra manera sobreprotegidos. Si un entrenador no va a poder tener el poder de decidir qué futbolista le conviene tener o no en la plantilla, va a ser muy difícil que esto lo saque a alguien adelante y es algo que le pasó a Xabi Alonso muy fácilmente de entender porque lo vimos todos que Alonso no tenía ese poder de elegir entre su plantilla. También se habla del tema de Pintus que no le convencía del todo a Xavi y es uno de los motivos por lo cual Xabi Alonso no está hoy en el Real Madrid. O sea, a mí me cuesta creer que alguien como Jürgen Klopp, que le gusta tener tanto el poder sobre sus equipos, que es lo normal, se vaya a meter en un lío como estos. Por eso se habla de tipos como Ancelotti, casos de Álvaro Arbeloa, que para mí no lo hizo mejor que Alonso y se mantuvo más tiempo. Casos como el de Mourinho, que Mourinho tuvo un carácter y un cuestionamiento importante en su primera etapa, pero Mourinho ya es un hombre con otra edad y que seguramente no estará para esos trotes. Entonces, esto me parece muy importante. Para la elección del próximo entrenador, tenemos que entender primero qué es lo que espera el club de ese nuevo entrenador, bien sea para darle poder o para quitárselo como hemos visto en otros casos. Quiero que nos sentemos a escuchar esto rapidito, son 20 segundos de la afición o algunos aficionados del Madrid saliendo ayer del Bernabéu hablando sobre Vinicius. Vinicius fuera, lo siento. Yo creo que ya ha tenido su momento aquí. Es nuestro y hay que darle cariño. Habría que ir planteándose una posible venta. Vinicius yo creo que debería ser un poquito más humilde. Vinicius bien, pero me falta un poco. Vinicius se tiene que ir fuera del Madrid. ¿Fuera del Madrid? Fuera del Madrid. Bueno, fíjate que básicamente el 70% de la gente dice que prefiere ver a Vinicius fuera del Real Madrid y puedo llegar a entenderlo. Vinicius está no en la primera temporada, sino en la segunda, en la que ha dejado mucho que deber. Me llamó mucho la atención aquello de que Vinicius debe ser humilde cuando uno de los pocos futbolistas que vimos y que muy probablemente vayamos a ver reconociendo el bajo rendimiento que él ha tenido, porque vimos ayer a Vini pidiendo perdón. Yo he visto otros futbolistas que han ido con un poquito más de eso. O sea, definitivamente yo a la afición del Real Madrid no la entiendo, pero ojo que yo considero que si me tendría que quedar entre Vinicius y Mbappé con uno,
me quedaría con Vinicius claramente, pero como entiendo que es mucho más sencillo, entre comillas, deshacerse de Vinicius, hay que pensar siempre en la prioridad del club y lo siento mucho por Vini. Creo que nos vamos a arrepentir de esa decisión de cambiar o de sacar a Vinicius y de quedarnos con Mbappé, pero creo que nos arrepentiríamos más quedarnos más tiempos con los dos juntos porque es evidentemente que no combinan en lo absoluto y que no está funcionando en definitiva. Y ojo, yo entiendo los palos, pero también habría que pegarle palos a otros futbolistas, no solamente a Vinicius, porque yo tengo que ver si Vini sale este verano del Real Madrid, ¿qué dirían estas personas la temporada que viene? Porque no sé si la venta de Vinicius vaya a cambiar definitivamente alguna cosa. Espera que termine tu contrato en 2027 y andate gratis del Real Madrid. Cualquier club del mundo. Te digo la realidad, cualquier club del mundo te quisiera en su equipo. Llegas gratis y la plata te la quedas vos. ¿O no? Eso es lo que hace el Real Madrid siempre. No lo compra el jugador. Le ofrece una prima de fichaje y te venden que llega gratis. Entonces, si vos eso, Vini, plantate. Durante años pediste que te aumenten el sueldo. Nunca te lo aumentaron. Y todo para Mbappé. Listo. Si Florentino no te quiere más, andate gratis. Te firmo que en el Chelsea, en el Liverpool, en el Arsenal, en muchos clubes del mundo, serías el mejor pagado y la máxima figura. O sea, los dirigentes te tratan mal, te menosprecian y encima te vas a ir del Real Madrid. Me parece muy interesante esto que dice la Cobra porque es una realidad. Mira, nosotros hemos apostado, voy a colocar el nosotros por decirlo porque yo no estoy de acuerdo con esto, yo no lo he asumido así, que Mbappé es la máxima figura de este equipo. Ya estamos montados, como quien dice, en la olla, ya no podemos dar marcha atrás. Lo que podemos hacer es, mientras a este hombre Mbappé le dure el contrato, es intentar mejorar todo esto. Pero ¿alguien tiene alguna duda de que Vinicius yéndose al Chelsea, a un Arsenal, a un equipo de estos con capacidad de pelear por la UEFA Champions League, ustedes piensan que este hombre no va a ser la primera espada de ese equipo? Cuando hemos dependido de Vinicius, entre comillas, siendo el primer hombre, el hombre más importante del equipo, hemos visto lo que ha pasado y llevamos 2 años viendo cuando Vinicius ha terminado siendo la segunda espada del equipo. No tengo mucho más que añadir y esto no es una defensa. Vinicius considero que está en una etapa muy complicada a nivel deportivo. Creo que va a volver. No va a volver a ser ese futbolista rehabilidoso, pero es un futbolista que, ojo, con la capacidad que tiene para reponerse. Ojito, ojito. Vamos a continuar y vamos a cerrar con lo que les decía de la Champions. Y bueno, aquí está esta maravilla, una más de esta gentuza que me parece sencillamente preciosa. Son preciosos, son demasiado inteligentes, son unos personajes que la NASA debería estar estudiándolos, pero ya. Los aficionados del Barça tenemos una excesiva preocupación por ganar la Champions. Está claro que es un torneo muy bonito, que juegas contra los mejores equipos de Europa, que te da mucho prestigio, sí, pero es una competición muy sobrevalorada que no siempre, por decir que casi nunca la suele ganar el mejor equipo, el equipo que tiene la mejor plantilla de jugadores y el equipo que tiene el mejor entrenador. Es una competición un tanto sobrevalorada y que también tiene muchísimo que ver la relación que tengas con la UEFA. Si tienes una buena relación con la UEFA, como algunos clubes que no hace falta comentar, pues tienes muchísimas posibilidades de ganar la Champions. Pero lo importante, y nunca me cansaré de decirlo, lo importante es la Liga. Es el título más bonito de ganar. Es el título que te da el premio a ser el mejor equipo durante un año prácticamente. Esta es la verdadera grandeza, lo que han hecho equipos como el Bayern de Múnich en Alemania, llegando a ganar 10 ligas o más consecutivas, como hizo la Juventus en Italia en su día, como lo hizo el Barça de Messi, ganando 8 ligas de 11, creo que es el dato. Esto es lo que se debería proponer el Barça de aquí a 30, 40, 50 años, remontarle las ligas al Real Madrid, que ellos tienen 36, nosotros tenemos 29, vamos a ganar la 29 este año. Esto es lo que debe proponerse el Barça cada puñetera temporada, ganar la Liga y pues ya acompañarán otros títulos, como por ejemplo la Copa del Rey, que también es un título muy importante, Supercopas de España, alguna Champions, cara. Yo estoy convencido de que este grupo de jugadores va a ganar muchísimas Champions, pero el objetivo, lo principal, es la Liga y la Liga. Me parece sencillamente maravilloso y repito, lo he dicho otras veces, la gente del Fútbol Club Barcelona
debería ir a la NASA, no sé, un lugar donde les estudien ese cerebro que tienen, porque son sencillamente maravillosos. Y si se ponen a repasar, se pasan toda la temporada diciendo somos los mejores, vamos a reventar la Champions, vamos a reventar absolutamente todo. Y cuando les llega el golpe de realidad, que fuera de la Liga Negreira no son tan competitivos como ellos pensaban, terminan pidiendo esto de no, hay que priorizar la liga, que por cierto, el Madrid tiene muchas más ligas que el Barça. Y lo voy a decir ya. Lo voy a decir ya. Si ustedes me dicen a mí que el Madrid va a ganar 3 Champions, o vamos a ver 4 Champions cada 10 años, y el Barça va a ganar 7 ligas cada 10 años, yo lo firmaría, pero ya mismo. Quédense con las ligas, remonten todo lo que quieran, y que estás convencido de que el Barça va a ganar alguna Champions, eso está por verse. Eso está por verse porque definitivamente tienen un aura de perdedores en esta competición que muy difícilmente se vayan a sacar de encima. Y ojo, porque este grupo de futbolistas acumula fracaso tras fracaso, y eso empieza a acumularse, y cuando llegan las grandes noches suele salir. Así que bueno, prestemos muchísima atención. Y nada, maravillosa la gente del Barça como siempre. Ahora van a ningunear la Champions hasta que termine la temporada, hasta que empiece la siguiente, y piensan otra vez que van a poder ganarla, que les adelanto otra vez, no la van a ganar. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao.